El hermano Wilman, creo que fue el primero que preguntó esta noche. Wilman Cera pregunta: pastor, ¿qué se entiende por pecado, rebelión e iniquidad? Bueno, son tres, una pregunta triple. ¿Qué es pecado? ¿Qué es rebelión? ¿Y qué es iniquidad? Bueno, la misma escritura dice en Santiago que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es el significado de pecado según la Biblia: saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso está en Santiago capítulo 4 verso 17. Vamos a leerlo a ver qué dice la escritura. Santiago 4, 17. Así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ok, el saber hacer lo bueno y no hacerlo le es pecado. Desobedecer la escritura en el momento que yo sé lo que es bueno y no lo hago, ya pequé. No solamente son los pecados que aparecen dictados como tal, de manera tácita, de manera literal, como por ejemplo amar solamente al Señor como mi único Dios sobre todas las cosas, o no matar, o no adulterar, o no fornicar, o no robar, o no mentir, o no codiciar los bienes ajenos, o no guardar el reposo del Señor. Estos pecados que aparecen enunciados literalmente, no solamente, o estos mandamientos, perdón, que aparecen enunciados literalmente, que me implican en el momento que yo no los cumplo y me acusan como un pecador, no solamente podemos referirnos a ellos como pecado, sino que Santiago amplía el significado y dice: si tú sabes lo que tienes que hacer, que es bueno, y no lo haces, estás pecando. Entonces, el pecado realmente, en su etimología, la palabra pecado indica separación o división. Se parece mucho a muerte. Entonces, cuando la persona, o cuando se comete un pecado, lo que estoy haciendo es separarme literalmente, en este caso, de Dios. Peco, me separo del Señor. Eso es lo que se entiende por pecado, lo que se conoce por pecado, hermano William. La segunda palabra es rebelión. La rebelión no es más que un rechazo a la autoridad. Cuando yo rechazo la autoridad, estoy en rebelión. Y eso se considera, según la Biblia, pecado de rebelión. ¿Por qué? Porque hay una ordenanza, y es que yo debo obedecer la Escritura, obedecer la palabra del Señor, someterme a la palabra del Señor. Si yo no me someto, sino que voy en contra o rechazo la autoridad, en este caso de la palabra, o la autoridad bíblica, la autoridad de Dios sobre mi vida, entonces soy rebelde. Esa es la rebelión. Siempre que yo rechazo la autoridad de la palabra del Señor sobre mi vida, estoy en rebelión. Y la rebelión también es, como les decía ahorita, es considerada pecado, pecado de rebelión. El primer rebelde de toda la creación fue el lucero, ese que no quiso tener por encima de la autoridad de Dios, la rechazó y quiso ser como él. Quiso no estar bajo su mando ni bajo su autoridad, se rebeló contra la autoridad divina, y por eso fue destituido, fue echado fuera, porque no podía estar donde el Señor estaba. Y tenemos el caso de la iniquidad. La iniquidad es la demostración de mi injusticia y de una gran maldad en el momento en el que hago las cosas. Esa es la iniquidad. Es cuando yo actúo, y actúo de una manera que se percibe y se nota o se demuestra que lo estoy haciendo con gran maldad, que lo estoy haciendo con gran injusticia, de manera consciente. Estoy actuando con gran maldad. En algún término jurídico creo que es alevosía, que lo estoy haciendo, le pongo el empeño para hacer lo peor posible. Ese actuar, esa forma de actuar, es lo que se conoce como iniquidad. Bíblicamente la iniquidad tiene varios aspectos, pero siempre se refieren, en el caso de
de la conquista de Israel a la ciudad de Hai. En el caso de la conquista de Israel a la ciudad de Hai, hubo un elemento, un lingote de oro y un manto velloso que guardaron en una de las tribus, y fue constituido y fue considerado bíblicamente como un elemento de iniquidad. La gente, los maestros modernos de la escritura y los pseudo profetas, que más bien son brujos disfrazados de ovejas en medio de la iglesia, han enseñado que hay elementos de iniquidad en mi casa, y acogen el versículo bíblico que habla de Acán, que fue el que escondió el lingote de oro y escondió el manto velloso y algunas cosas que sacó de Jericó y las escondió bajo la carpa en el territorio de Israel. Y ese fue un acto, y ahí estaba sepultada la iniquidad. Es lo que dice nuestra traducción bíblica. Y estos maestros modernos han asumido que la iniquidad era el objeto que sacaron de Jericó. El lingote de oro no era la iniquidad. El lingote de oro no era el pecado. No, era un objeto solamente, inanimado. Estaba ahí sin querer. El manto velloso no era el elemento de la iniquidad. La iniquidad era o fue el acto de Acán y de su familia de actuar con gran maldad en rebelión contra la ordenanza divina a través de Josué de no tomar nada de lo que estaba en la ciudad, sino que todo tenía que ser destruido y quemado. Ellos se rebelan contra esa autoridad y con gran maldad, en desobediencia pura y de frente, se roban eso, se lo llevan y lo esconden. Esa es la iniquidad. Entonces podemos ver, hermano Wilman y todos los hermanos, que tenemos el caso del pecado aquí, que es saber hacer lo bueno y no hacerlo, la rebelión contra la autoridad divina, la palabra de Dios, y en este caso Josué, que era el mariscal de guerra y el que nos estaba guiando a la victoria, y luego su acto lleno de maldad propuesta en desobediencia pura y abierta contra la palabra del Señor, que se convierte esa manifestación en iniquidad. Y por esa iniquidad fue que los israelitas fueron derrotados al tratar de conquistar a Hai, una ciudad mucho más pequeña que Jericó, que no tenía fortalezas y que no tenía ejército como lo tenía Jericó. Israel huyó delante de ellos, y fue entonces cuando Dios descubrió a Josué que había iniquidad en el campamento. La iniquidad no era, reitero, las cosas materiales, sino el accionar de las personas que tomaron estas cosas para su propio beneficio. Hoy en día enseñan de que hay elementos de iniquidad en la casa. Ejemplo, yo he escuchado de manera descarada ministros y pastores decir que si tú tienes un collar, que si tienes anillos, oro, prendas que trajiste del mundo y hoy que te convertiste a Cristo lo tienes en la casa, esos son elementos de iniquidad y por eso hay maldición. Así que tráelos al altar. ¡Qué estafa! Si tú tienes dinero que trajiste del mundo antes de conocer al Señor y lo tienes guardado, esos son elementos de iniquidad. No vayas a ser destruido como Israel delante de Jai. Y manipulan la escritura haciendo creer a la gente que las cosas que tienen en casa, cuadros, relojes, reliquias, herencias, joyas, vestuarios, etc., son iniquidad. Los objetos no son iniquidad. La iniquidad es la forma malévola y sediciosa con la que yo actúo en pleno conocimiento para cometer injusticia o para cometer actos de rebelión. Esa es la iniquidad. Bueno, hermano Wilman, espero haber dado respuesta a tu triple pregunta. Cuando me preguntas aquí, ¿qué se entiende por pecado, rebelión e iniquidad?